Vamos a ver si por fin podemos empezar. La fisioterapia es fundamental en todo paciente con dolor de espalda. 85% de los pacientes responden a tratamiento médico conservador. Existen varias razones por las cuales debe enviarse un paciente a fisioterapia. 1, evitar lesiones. 2, aumenta el rango de la movilidad. 3, hay reducción del dolor postural. 4, hay reducción de la contractura muscular. 5, deportivo. Y 6, actúa contra el envejecimiento. Siguiente lámina, por favor. Para hablar rápidamente de qué es lo que se sugiere en la fisioterapia, va a haber calor húmedo, láser, y va a haber algunos ejercicios. Los más frecuentemente utilizados son boca arriba para estirar el músculo glúteo, para el estiramiento del músculo piramidal, para el estiramiento y fortalecimiento de la musculatura lumbar. Y van a existir también unos ejercicios que lo llamamos posición a gatas. El ejercicio del gato, que lo vamos a ver, estiramiento posterior de la espalda. Recuerden que les dije que el 85% de los pacientes con dolor responden al tratamiento médico conservador. Quedan un 15% de pacientes aproximadamente que, a pesar de la mejor terapia física y que debe incluir un periodo no menor de 6 semanas a 12 semanas de fisioterapia para eventualmente considerar alguna alternativa quirúrgica. Siguiente imagen, por favor. Estiramiento del músculo glúteo. Siguiente imagen. El paciente boca arriba va a colocar sus manos en la posición en que estamos viendo y va a flexionar la pierna hacia el tórax. Ese ejercicio va a estirar el músculo glúteo mayor y lo va a fortalecer. Este ejercicio debe repetirse en varias sesiones y debe mantenerse flexionado más o menos unos 10 a 15 segundos y hacer repeticiones de 6 a 10. Siguiente lámina. El estiramiento del músculo piramidal. El músculo piramidal es un músculo muy pequeñito, muy pequeño, pero que está en proximidad con el nervio ciático. O sea que una contractura del músculo piramidal puede simular lo que llamamos una falsa ciática. Siguiente imagen. Vamos a ver el ejercicio que nos permite hacer el estiramiento del músculo piramidal. Si vemos en la lámina pequeña superior, vemos la imagen rojiza remeda al músculo piramidal. Y por debajo de él está el nervio ciático. Para hacer el estiramiento de este músculo, se flexiona la pierna, como ustedes están viendo, hacia el frente, y se ala la pierna contralateral y se trae hacia el tórax con un ligero movimiento de rotación hacia el lado izquierdo en este caso. Eso va a permitir elongar y relajar el músculo piramidal. Siguiente lámina. Ok, aquí empezamos a ver algunas de las indicaciones que pudieran llevar a un paciente a tratamiento. Fíjense bien. Las 3 indicaciones, en mi opinión, que tiene un paciente para ir a tratamientos, bien sean quirúrgicos mínimamente abiertos o percutáneos, bien sea por agujas, son 3 las indicaciones. 1, dolor crónico intratable. Eso es con el mejor tratamiento fisioterápico, fisiátrico posible, con un lapso no menor de 6 a 12 semanas.
Inclusive hay autores que hablan hasta de 6 meses. En segundo lugar, que exista déficit neurológico. Eso es que exista pérdida de la función de algún músculo o de algún grupo muscular. Y la tercera indicación es cuando existe compromiso de los esfínteres urinarios y el esfínter rectal. Entonces, para resumir, las tres indicaciones de cirugía: dolor crónico intratable, déficit neurológico en algún grupo muscular y trastornos esfinterianos. Aquí tenemos una paciente de 80 años que, como podemos apreciar, se ve una fractura importante en un cuerpo vertebral. Ella se le dio reposo, se hizo algún esquema de fisioterapia y al cabo de 4 semanas el dolor no había mejorado. Se decidió hacerle un procedimiento percutáneo mínimamente invasivo que se denomina vertebroplastia, la cual consiste en esas cánulas que ustedes ven que están colocadas dentro de la vértebra. Se inyecta un cemento que el nombre es metilmetacrilato. Vamos a ver la siguiente lámina. Ahí vemos esta imagen blanquecina dentro de los cuerpos vertebrales, la inyección del cemento dentro del cuerpo vertebral. Este procedimiento, que es mínimamente invasivo, puede producir un alivio aproximadamente el 92% en las primeras 24 horas después de realizado. Y en los siguientes 5 días el número puede llegar hasta 96% de efectividad, siendo un método poco cruento y muy seguro. Siguiente lámina. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente de 70 años quien sufrió una caída de sus propios pies. Fíjense que el cuerpo vertebral está fracturado y está aplastado. Esto es una fractura aplastamiento. Esto llevó al paciente a un dolor crónico, más o menos de 4 meses de evolución. De allí en adelante se decidió hacer un acto quirúrgico, el cual consistió en una técnica mixta, también mínimamente invasiva. Vamos a ver la siguiente imagen, en donde ustedes pueden apreciar en la vértebra de color blanco, ese es el cemento inyectado, y se colocaron un sistema de fijación que se llama tornillos pediculares, que le dan mayor rigidez al cuerpo vertebral. Esa es una técnica mixta entre vertebroplastia y artrodesis. Artrodesis es el quitar el movimiento de una articulación. Siguiente. Existen algunas opciones para el manejo del dolor crónico, como es, por ejemplo, la infiltración selectiva de las raíces o de la raíz nerviosa que esté siendo afectada, bien sea por una hernia de disco intervertebral, bien sea por una estrechez del agujero radicular o del foramen intervertebral, que es por donde da salida al nervio. Se inyecta directamente anestesia local, esteroides, con una pequeña mezcla con clonidina también, para hacer mayor efectivo el tratamiento. Otro procedimiento que utilizamos también percutáneo es la risolisis con radiofrecuencia.
Entonces, colocarle calor directamente al nervio sobre la articulación y también nos brinda la oportunidad de ser un tratamiento mínimamente invasivo y que puede darnos alivio sintomático del paciente en un 80% de los casos. Siguiente. Aquí vemos un paciente de 75 años de edad, es la resonancia del paciente, el cual había tenido dolor lumbar en varias oportunidades, el cual había respondido muy bien a la fisioterapia. Realizó un esfuerzo, el movimiento que hizo fue, levantó una maleta en el aeropuerto y de inmediato el paciente sintió un sonido que pudo prácticamente describirlo como un crack. Y inmediatamente empezó un dolor muy severo en la pierna del lado derecho. Eso se correspondió a una ruptura del disco intervertebral. Ustedes ven el puntero señalando la herniación discal, el cual comprometía el nervio. Este paciente fue tratado inicialmente con bloqueos y con fisioterapia y los resultados no fueron satisfactorios. Al cuarto mes, por dolor crónico incapacitante, el paciente fue resuelto quirúrgicamente. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Siguiente lámina. Este gráfico es para que el grupo de oyentes que no son médicos puedan entender lo que hacemos microscópicamente con técnicas mínimamente invasivas. Pero desde el punto de vista gráfico, quiero hacerlo como ejemplo. Se hace una incisión en la línea media, como ustedes están viendo allí. Vamos a ver la siguiente lámina. El paciente siempre colocado en posición de decúbito ventral y con la que se llama intensificador de imágenes, que es el que está a la derecha, es un equipo de rayos X que nos permite localizar exacto el punto de trabajo donde se va a trabajar y limitar el área de trabajo para no lesionar musculatura vertebral. Siguiente imagen. Más o menos la representación de la herida quirúrgica. Siguiente. Se abre la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos se exponen y al final empieza, en esta imagen se empieza a ver la columna vertebral. Recuerden que esto es una imagen con métodos didácticos. En la realidad usamos incisiones mínimas, pequeñitas, que no exponen la longitud de la columna vertebral que está expuesta en estas gráficas, pero esto es a fines didácticos. Siguiente imagen. Como hemos dibujado y visto dónde estaba nuestra hernia, que era en el nivel de la cuarta vértebra lumbar o la quinta vértebra lumbar, y la hemos señalado a través del intensificador de imagen o rayos X, abordamos directamente al disco intervertebral, que sería la parte inferior, donde está la línea trazada, la línea que ustedes ven perpendicular al disco. Ese sería nuestro objetivo, llegar allí para eliminar ese segmento del disco intervertebral que está roto, herniado, extruido y que está comprometiendo al nervio. Siguiente lámina. Aquí vemos cómo hemos expuesto de una manera amplia la columna vertebral. Fíjense cómo se ve la parte posterior. Esas protuberancias que se ven encima se llaman apófisis espinosas. Por debajo de las apófisis espinosas logramos ver unas líneas amarillas. Esos son los nervios que transcurren en la columna vertebral. Y si vemos a los lados también, la línea amarilla que se ve hacia los lados,
son los nervios que van saliendo a nivel de cada nivel vertebral. Cada nivel vertebral lleva un nervio. Siguiente. Aquí vamos haciendo el procedimiento que se llama laminectomía, que consiste en el retiro parcial o total de la lámina. En este caso estamos haciéndolo, el ejemplo es bilateral, para accesar al espacio intervertebral. Siguiente lámina. En esta imagen lateral, fíjense cómo se logra ver el foramen intervertebral, que es la estructura entre las dos vértebras, el nervio que está en amarillo, saliendo por el agujero intervertebral, y el disco intervertebral que tiene un color blanco perláceo. Esa estructura es la que en ese sitio, donde está el señalador en este momento, puede comprimirse el nervio y producir el dolor exquisito y ser la causa de lo que se conoce como dolor ciático. Siguiente lámina. En esta imagen, la parte inferior demuestra el disco intervertebral con sus dos componentes. La parte interna se llama núcleo pulposo, la parte externa se llama anillo fibroso. Fíjense cómo la parte externa del disco, en este ejemplo, se ve roto, se ve lesionado y se ve que el contenido interno está saliendo hacia donde están los nervios. Vamos a señalar el puntero sobre el núcleo pulposo y la ruptura del anillo fibroso. Ahí está señalando la ruptura del anillo fibroso. La parte más blanca, perlada, es el núcleo pulposo que está saliendo, y hacia atrás en amarillo pueden ver lo que nosotros denominamos el estuche dural, con todos los nervios que van descendiendo hacia la pierna y hacia los esfínteres, y hacia ambos lados los nervios que van saliendo por cada foramen. Hay señaladores está en un foramen y hacia el otro foramen también se ve el otro nervio. Ahí están los dos nervios que van saliendo de lado y lado. Siguiente imagen. En la columna vertebral son hernias o son fracturas. El examen neurológico y el interrogatorio es fundamental para llegar a un diagnóstico preciso. Si nos damos cuenta dónde está la médula espinal, vamos a señalarla, por favor, con el puntero. La médula espinal, donde está el puntero, se corresponde a la extensión de las fibras motoras que viajan del cerebro y van a llegar a los brazos y a las piernas. En este caso va a ser a la pierna. Pero voy a enseñarles con detalles. El puntero se va a detener en la zona blanquecina dentro de la médula. Vamos a utilizar el puntero para señalar la parte dentro de la médula, más abajo, un poquito más abajo, hacia los, un poco más abajo, allí donde están. Esa imagen se correspondía a una lesión que produce dolor y se llama un dolor en ascensor. Empieza en una pierna, después rota hacia la otra pierna, se hace bilateral y se presenta pérdida también de fuerza muscular, en esta vez no en un grupo muscular aislado, sino en gran cantidad de los paquetes musculares que van a ambas piernas, con trastornos esfinterianos. Eso nos está, y con trastornos de sensibilidad. Eso nos está señalando que es una lesión medular. Esta situación, cuando estamos presentes clínicamente dentro de una lesión de compresión medular, es una indicación de una cirugía con relativa premura, porque en este caso se trata de un tumor medular. Vamos a ver la siguiente lámina. Aquí podemos apreciar, a través de la
de la vista del microscopio, y después de haber hecho el procedimiento que describimos anteriormente, que es una laminectomía, exponemos la dura madre que está referida en este momento con unos puntos de sutura hacia los lados y vemos un tumor intramedular con unas venas de drenaje profundas. Esta lesión debe ser extirpada a la brevedad posible y antes de que se instauren los déficits neurológicos que progresivamente van a irse sumando si no se resuelve esto rápidamente. En esta situación puntual, yo no sería partidario de enviar al paciente a fisioterapia, por lo menos desde el punto de vista preoperatorio, sino una vez hecho el diagnóstico de un tumor, proceder a extirpar la lesión y después de extirpar la lesión, sí obligatoriamente debe ir a fisioterapia. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está la extirpación del tumor, se ha hecho una mielotomía. Mielotomía significa hacer una apertura dentro de la propia médula y se extirpa la lesión. Ahí se ve la cavidad donde estaba el tumor. Siguiente. Y aquí vemos ya la médula espinal una vez que se ha resecado el tumor y la médula espinal vuelve a su sitio con características de mejoría evidente. Siguiente. Aquí tenemos una imagen muy característica de lo que se llama estenosis del canal espinal. Este es el típico paciente de la tercera o de la cuarta edad que cursa con dolor lumbar cuando tiene movimiento, cuando camina específicamente. Al caminar 3, 4, 5 cuadras experimenta dolor en la zona lumbar y dolor que se irradia hacia las piernas, que le impiden caminar y que lo obligan a sentarse. Esta condición se denomina claudicación neurogénica. Estos pacientes deben ir a un esquema de fisioterapia y a un esquema analgésico con altas probabilidades de que puedan mejorar su sintomatología. De no mejorar la sintomatología, habría varias opciones para descomprimir el canal raquídeo. Yo quiero que vean, la primera medida es 1.61 milímetros. Eso no sería más o menos unos 16 milímetros. Eso es un diámetro de un canal espinal normal. Pero si nos vamos al punto más bajo, donde está 2.99, 3 milímetros, eso es una estenosis severa del canal. Nosotros hablamos de un diámetro enteroposterior por encima de 14 milímetros normal. Entre 12 y 14, una estenosis leve. De 10 a 12, una estenosis moderada. Y por debajo de 10 milímetros, una estenosis severa del canal. Este paciente ciertamente tenía una estenosis severa en 3 niveles. Estos pacientes típicamente adoptan la postura en flexión hacia adelante en el tronco. Eso se llama el signo del carrito de automercado. Imagínense a una persona de la tercera edad empujando un carrito flexionado hacia adelante. Esa posición genera alivio porque de alguna manera ensancha los agujeros de salida de los nervios. Eso permite tener un alivio parcial de la sintomatología. Siguiente lámina. Aquí tenemos una imagen de una paciente de 33 años que tenía dolor lumbar de varios meses de evolución y también posterior a un esfuerzo que en esta oportunidad fue tan sencillo como doblarse para cepillarse los dientes. Ese movimiento bastó para que el anillo fibroso terminara de lesionarse y producir una salida masiva del disco intervertebral.
Si ustedes señalamos el puntero, allí se ve toda esa sombra negra, corresponde a una destrucción masiva del disco intervertebral. Y la causa de su dolor crónico, vamos a ver en los cuerpos vertebrales una imagen blanquecina. Esta imagen blanquecina, el nombre médico se llaman signos de Modic. Esos traducen inestabilidad segmentaria. En el mismo nivel donde se ve la hernia, en el cuerpo vertebral se ve una línea blanquecina en forma arciforme. Es allí mismo donde está el puntero. Esos cambios son cambios inflamatorios que explican el dolor lumbar crónico y el dolor agudo por la salida del material discal. Continuamos con la siguiente lámina. Aquí tenemos también un paciente que cursó con un dolor agudo, severo en miembro inferior derecho y que también ocasionó incontinencia urinaria. Esto con una anestesia en la zona genital. Esta es una emergencia absoluta porque es un fragmento discal extruido y migrado que está detrás del cuerpo vertebral. Vamos a señalarlo con el localizador. Allí mismo está el fragmento extruido y migrado. Eso se llama síndrome de cola de caballo. Afortunadamente, son muy pocas las veces que nos enfrentamos a cuadros tan graves como estos. En esos casos de síndrome de cola de caballo, deben ser intervenidos a la brevedad posible. Eso tan pronto salga el diagnóstico, tan pronto deben ser intervenidos. Este grupo de pacientes, el mismo día del diagnóstico, tienen que estar siendo operados. Siguiente imagen. Aquí tenemos una imagen postoperatoria de un caballero de 62 años que tuvo un latigazo cervical. Latigazo cervical es, lo chocaron por la parte de atrás del carro, el cuello hace un movimiento hacia adelante, en flexión, después hacia atrás, en extensión, y luego nuevamente en flexión. Eso produce, o puede producir en algún grupo de pacientes, rupturas ligamentarias, en algunos casos rupturas óseas y en algunos otros casos la ruptura del disco intervertebral. Este paciente, después del latigazo cervical, cursó con una disminución de fuerza en los brazos y en las piernas y se debió a una hernia aguda C5-C6. Eso ameritó en esa circunstancia también una cirugía de emergencia que consistió en un abordaje de la columna cervical por vía anterolateral, o sea, por el frente, por el cuello, se retira el disco, vamos a señalar un disco normal con el puntero, allí está un disco esencialmente normal, vamos a ver abajo que el disco ha sido sustituido por 3 rayitas que se ven allí. Eso es un dispositivo, una caja intersomática que es de un material transparente, los rayos X, que se llama PIC, que es un material que es poliéter cetona, pero que lleva unas barritas de tantalio que nos sirven como indicadores de dónde está localizado el disco. Digamos una prótesis rígida del disco intervertebral y que va rellena a su vez con injerto óseo y a su vez ese espaciador intersomático se le coloca unas placas y unos tornillos para darle mayor fijación a la caja intervertebral. Este paciente se intervino de emergencia y hizo una buena recuperación neurológica. Esta fue una emergencia también. Siguiente lámina. Todo paciente, todo acto quirúrgico, por lo menos a mi manera de entender, debe ir con magnificación. Bien sea con lupas. Las lupas son
un excelente elemento disponible en cualquier sitio. Tiene la ventaja de que el cirujano va a ver las imágenes o la zona anatómica operar aumentada de tamaño y puede trabajar con mayor delicadeza. Pero tiene la desventaja de que los ayudantes no ven esa magnificación ni tienen la visión del cirujano. Aquí se está haciendo nada con el microscopio. La ayuda del microscopio es fundamental a mi manera de ver, porque primero magnifica. Después, la iluminación es extraordinaria. Integra al ayudante quirúrgico a la visión del cirujano y permite que los movimientos sean extraordinariamente delicados para que los movimientos y la preservación del tejido neural y de las estructuras vitales sea la regla. Siguiente imagen. Aquí tenemos un paciente que 23. Como ustedes pueden ver, tiene una fractura en la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar. Vamos a señalar la fractura. También tiene una fractura en el sacro. Vean la fractura del sacro. Todo lo largo del sacro, transversal. El puntero va a descender transversalmente y les va a ir guiando todo el trazo de fractura. Este paciente inicialmente fue manejado conservadoramente. Reposo, fisioterapia. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Fue manejado conservadoramente. Al cabo de 3, 4 semanas, sin mejoría del dolor y con un déficit neurológico que significaba que su pie derecho cada vez tenía menos fuerza y en presencia de esa gran fractura que podemos apreciar en el sacro, vamos a señalar el puntero sobre esta fractura del sacro para que puedan verla. Allí está la fractura en forma de cuña, como una V. Y además, si subimos hacia la parte posterior, hacia la faceta del E5, vamos a ver un pequeño fragmento óseo de una fractura un poquitico más hacia adentro en el canal, por favor. Ahí es una fractura, un pequeño segmento de fractura ósea que comprime el nervio de L5 específicamente. Este paciente, a pesar de haber tenido un buen tratamiento médico, que era reposo, ortesis, que es un corset, fisioterapia, al cabo de 3 semanas el dolor era intratable y el déficit neurológico iba en aumento. Se decidió llevar a cirugía. Siguiente imagen. Aquí tenemos la resonancia que demuestra también el desplazamiento de la fractura del sacro hacia la cara anterior. Allí se aprecia la fractura. Tenemos también un pequeño hematomita epidural y la compresión ósea en el foramen que se veía bien en la tomografía. Ese paciente se decidió llevar a cirugía, se le hizo una cirugía descompresiva. Vamos a ver la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Se le hizo una reconstrucción con sistema de tornillos transpediculares y transilíaco. El paciente en el postoperatorio inmediato inicia rehabilitación con progresiva recuperación de la fuerza en el miembro inferior derecho, con disminución progresiva del dolor y a
al año de haberse efectuado esta cirugía, pues me lo encuentro en la siguiente diapositiva haciendo el siguiente swing. Ahí lo tenemos jugando golf y haciendo el swing. Siguiente lámina. Bueno, fíjense. Entonces, ya para concluir, todo paciente tiene indicación de fisioterapia pre y postoperatoria. Y las indicaciones para cirugía, 3 indicaciones: dolor crónico intratable, déficit neurológico y daño esfinteriano, lesión esfinteriana. Son las 3 condiciones que, en mi opinión, son las que nos pueden llevar a un paciente o sugerir la posibilidad de cirugía. Y les digo que el 85% responden a tratamiento conservador, tratamiento médico. Las técnicas quirúrgicas cada vez son más sofisticadas, cada vez la tendencia es hacerse mínimamente invasiva y ya en muchos centros en el primer mundo existe la cirugía robótica, también mínimamente invasiva. Cada vez más los médicos nos ganamos a hacer cirugías más pequeñas y mucho más conservadoras que lo que pudo haber sido años atrás. Creo que queda abierta ahora la sección de preguntas y respuestas si nos queda tiempo. Sí, así es, doctor. Por acá ya tenemos unas preguntas en el chat. El señor José Antonio Díaz dice que ¿Aló? que los bloqueos, ¿a qué dosis? Con clonidina, anestésico y esteroides. ¿Aló? No oigo. ¿No me escucha, doctor? Sí, ahora sí. Ok. Por acá tenemos una pregunta del señor José Antonio Díaz, que dice, clonidina más anestésicos más esteroides para el dolor, para el bloqueo, ¿a qué dosis? Ok, perfecto. Depende de la dosis de esteroide que se vaya a usar. La mezcla de esteroides debe ser un esteroide de depósito. Me gusta mucho el Depomedrol, 80 miligramos de Depomedrol, 12 cc de bupivacaína, 0.25 de clonidina. Perfecto, doctor. Por acá tenemos a la señora Andrea Castillo, que nos pregunta, para el dolor de brazo por hernia cervical C6, C7, ¿qué se recomienda? ¿Fisioterapia u operación? Como les dije, en primera instancia, la fisioterapia es perfectamente indicada. Siempre agotar la fisioterapia. Si después de un periodo no menor de 3 meses persiste el dolor, entonces sí pudiera considerarse o un bloqueo de la raíz de C5 C6 o considerar la cirugía. Ok. Por acá también nos pregunta, nos dice el doctor, el señor José Díaz, dice, muy respetuosamente me adelanto a su disertación, doctor Carvalho. En caso quirúrgico por discopatía degenerativa cervical, a cualquier nivel, ¿la columna cervical la abordaría por el lado derecho o izquierdo y por qué? ¿Aló? ¿Me escuchó? ¿Aló, me escuchó, doctor? ¿Me escucha, doctor?
Doctor Carvalho, tenemos por acá a la señora Katiuska Delgado. Perfecto. Ella nos pregunta que cuánto espacio, cuando hay un espacio, un tercer tal disminuido en C6, C7, ¿cuál es la conducta? Ok. Habría que considerar qué es lo que ella considera muy disminuido, qué es lo que se está considerando muy disminuido. Pero supongamos que sea un colapso muy, muy importante, digamos 80, 90% del colapso, y que el dolor haya sido intratable, ya pasó por fisioterapia, no mejoró. Entiendo que para que exista un colapso, estamos hablando probablemente de una persona entre 50 y 70 años, que nos lo ratifique la señora Katiuska, a ver si estamos en lo cierto o no, y probablemente la cirugía que vimos anteriormente en la columna cervical, si quiere la ponemos nuevamente, pudiera ser una buena opción para ella, porque eso permitiría hacer el retiro completo del disco intervertebral. Al retirar el disco intervertebral y ponerse la prótesis de disco, aumentar con los tornillos, con o sin tornillos, eso es a preferencia del cirujano. Yo en lo personal me gusta mucho colocar, además de la caja, el tornillo, aunque ya existen cajas que vienen con tornillos incorporados. Va a ser con toda seguridad una evolución satisfactoria. Vamos a buscar la radiografía del cuello. Fue una de las últimas hacia atrás. Esa misma es. No, esa no estábamos antes. No. Avánzala porque ese es lumbar. Avanza. A ver, esa misma, déjala allí. No, ¿dónde estábamos? Allí mismo. Vamos a enseñar a mostrarle nuevamente a la señora Katiuska un disco radiológicamente normal, allí. El dispositivo que sustituye al disco intervertebral con las 3 líneas, que como dije es transparente y que va relleno de injerto óseo y aumentado con la plaquita con los tornillos. Vamos a mostrar los tornillos y vamos a mostrar la placa. Tornillos en las vértebras superiores y la placa que hace un puente muy estable. Probablemente a la señora Katiuska este tipo de técnica pudiera favorecerle en su mejoría clínica. Muy bien, doctor. Tenemos por acá el caso del señor José Díaz. Él tiene varias preguntas. Él nos coloca por acá. En caso quirúrgico, él nos coloca, en caso quirúrgico por discopatía degenerativa cervical, ¿a cuál nivel la columna cervical la abordaría por el lado izquierdo o derecho? ¿Y por qué? También nos consulta que en caso de vertebroplastia, ¿cuántos cuerpos vertebrales mínimo y máximo realiza? Ok. Vamos a empezar primero con la primera pregunta. ¿Por dónde abordamos la columna? Fíjense, eso ha sido tema de discusión. En el lado derecho, a nivel del cartílago cricoide o de la glándula tiroides, a ese nivel está el nervio recurrente laríngeo del lado derecho, que atraviesa en forma horizontal desde el paquete vasculonervioso, o sea, de la arteria, vena y nervio, y va hacia la cuerda vocal. Eso ocurre en el lado derecho, a nivel de C5, C6. Eso puede poner en minusvalía el nervio. Muchos cirujanos, por esa razón, prefieren operar por el lado izquierdo para proteger el nervio recurrente laríngeo, que en el lado izquierdo no da esa anatomía. Sin embargo, con el microscopio quirúrgico, uno puede identificar el nervio recurrente laríngeo del lado derecho, si fuese preferencia del cirujano operar por el lado derecho,
y proteger el nervio y hacer su cirugía por el lado derecho. Personalmente, utilizo el lado derecho porque es mi mano dominante, porque me siento mucho más cómodo operando por el lado derecho que por el lado izquierdo. Y si encontramos el nervio recurrente laríngeo, se protege. Eso ha sido tema de discusión en congresos, si por el lado izquierdo o por el lado derecho. Yo pienso que no hay un consenso definido, sino la comodidad del cirujano y la preservación de todas las estructuras que puedan hacerse bajo magnificación. En el lado izquierdo, como todo no es perfecto en la anatomía del ser humano, existe en el confluente yuglosoclavio, que se encuentra a nivel de C6 y C7, el conducto torácico. El conducto torácico es el que lleva el kilo desde el abdomen, asciende por el tórax y va a desembocar en ese nivel. Eso pudiera ser una complicación por el lado izquierdo, una lesión del conducto torácico. Pocas veces ocurre, afortunadamente, estas dos complicaciones, lesión del recurrente del lado derecho o lesión del conducto torácico en el lado izquierdo, son muy, muy poco frecuentes. Con respecto a la vertebroplastia, por supuesto, nivel mínimo, un solo nivel. Ese sería el caso ideal. Una sola fractura, un solo nivel. Son, por supuesto, los mejores resultados. ¿Hasta dónde la literatura nos ha traído para hacer un solo nivel, varios niveles? La literatura hasta ahora recomienda 5 o sugiere que hasta 5 niveles en una sola sesión que puedan ser tratados para evitar complicaciones. En lo personal, he tratado 4 y hasta 5 fracturas en una sola sesión. Si hay más, yo preferiría hacerla en dos tiempos quirúrgicos, en 2 posibilidades. Cosa poco probable porque rara vez hay que tratar más de 5 fracturas. No todas las fracturas per se hay que tratarlas. Para tratar las fracturas se pide, una vez diagnosticada la fractura con rayos X o con tomografía, se pide una resonancia magnética con sustracción grasa. Las vértebras fracturadas agudas con la sustracción grasa o el STIR, la secuencia STIR, hace que la vértebra brille. Las vértebras que estén brillando, que estén blancas, son las que deben ser tratadas. Las fracturas que luzcan oscuras se supone que son crónicas y no están doliendo. Entonces, la literatura dice que esas vértebras no deberían ser tratadas, sino solamente las vértebras brillantes. Pueden haber excepciones y consideraciones en algunos casos puntuales, por ejemplo, que hayan 2 fracturas agudas en cuerpo, por ejemplo, en L1 y en L3 y L2 se vea crónica. Bueno, eventualmente habría que considerar tratarlo o no si se consideran tratar las vértebras adyacentes. Eso es una consideración en una situación muy puntual. El estudio de elección, la resonancia magnética con la secuencia de sustracción grasa y mi sugerencia, como lo recomienda la FDA, hasta estos niveles en una sesión. Exactamente. Siguiente pregunta. Doctor, por acá tenemos a la señora Elizabeth González. Tiene 68 años, desde hace 3 meses la diagnosticaron con 3 hernias cervicales. Le da mucho dolor crónico en los hombros y espalda. Aparentemente ya pasó la fisioterapia durante 3 meses y no se le alivió el dolor. Ella pregunta que si es quirúrgico. Ok. Me gustaría preguntarle en la escala visual análoga, que va de 0 a 10 puntos, 0 es la ausencia de dolor y 10 es el máximo dolor, ¿cuánto vale el dolor para ella? ¿Podemos interactuar con ella esta pregunta?
Sí, claro, doctor. ¿Me está oyendo? Señora Elizabeth, ¿nos está escuchando? No la encuentro acá en la sala, doctor. Bueno, vamos a suponer sí, que nos está doctor, oyendo. sí, sí nos escuchó. Colocó acá en el chat que de 6 a 7. Ok. ¿De cuánto nos dijo? 6 a 7 puntos. Sí. Ok. O sea, que es un dolor de moderado a severo, no incapacitante, que hizo 3 meses de fisioterapia. Habría que preguntarle si además de eso tiene pérdida de fuerza en las manos, si siente hormigueos en la mano, si tiene sensación de disminución de fuerza para, por ejemplo, abrir y cerrar una puerta con el picaporte. A ver si eso nos pudiera orientar un poquitito acerca de cómo está la fuerza y cómo está la sensibilidad. Vamos a ver si nos responde por acá por el chat. Dolor y parestesia en las manos, doctor, presenta. Ok. Bueno, interesante la pregunta. Fíjense, existe ciertamente la posibilidad de que pueda terminar en cirugía. En cirugía y probablemente de los 3 niveles si es que nos están describiendo 3 hernias. Existe también la posibilidad de lo que se llama el síndrome de doble atrapamiento. Eso significa que se puede atrapar una raíz cervical o 2 o 3 raíces cervicales, como pareciera ser la circunstancia de la señora en este momento, pero también puede existir atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel del carpo y que pueda producir las parestesias y el dolor en la mano. Eso es importante poder clarificar si el dolor es nocturno y la despierta el dolor en la mano, porque eso apuntaría mucho a una compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Pero si el dolor es diurno y empeora con los movimientos de flexión, de extensión, de rotación de la cabeza, y si aumenta con la tos o con el estornudo, nos estuviera señalando que se tratara más de una lesión cervical. Desde el punto de vista del examen neurológico, los reflejos, si están disminuidos, nos señalan que la lesión proviene de la columna cervical. Pero si con el martillito de reflejo estimulamos sobre el trayecto del túnel del carpo, sobre el nervio mediano, que es el que va a pasar por el túnel del carpo, y al darle con el martillito de reflejo sobre el nervio mediano, se producen hormigueos, sobre todo hacia el dedo gordo, dedo índice y dedo medio, habría que sopesar la compresión del túnel del carpo y en ese caso sería aconsejable realizar un estudio de electromiografía con velocidad de conducción para descartar la posibilidad de un doble atrapamiento cervical y del túnel del carpo. Puede pasar como en un 22% de los pacientes y sobre todo en mujeres en edad media de la vida que tengan doble atrapamiento. Un 22%. Es un diagnóstico que puede ser de exclusión. Sugeriría ampliamente realizar una electromiografía y velocidad de conducción. Muy bien, doctor. Tenemos por acá a la señora Irene Abascal, que nos dice que si sumando al tratamiento de fisioterapia con los ejercicios explicados, deben hacerse las recomendaciones para adoptar posturas correctas al sentarse, acostarse y las actividades de la vida cotidiana. Excelente pregunta de mi querida amiga, la doctora Irene Abascal.
excelente fisiatra, excelente amiga. Sí, no solamente la fisioterapia, la terapia postural es fundamental para levantarse, para sentarse y para pararse de una silla. Por ejemplo, desde el advenimiento de la computadora, muchos pacientes creen que por tener una silla ergonómica están lo suficientemente protegidos y resulta que empiezan a empujarse haciendo un esfuerzo con la cintura y con la región lumbar, esa silla anatómica que tiene rueditas también para acercarse al tablero, para acercarse a la pantalla. Ese movimiento de acercamiento es altísimamente nocivo para la columna lumbar. Otra aclaratoria importante es, en estos tiempos de pandemia, bueno, aprovechamos de ver televisión. ¿Y dónde mejor ver televisión? Bueno, en el cuarto. ¿Y qué utilizamos? 3 y 4 almohadas con el cuello doblado durante largas horas con el cuello doblado. Bueno, eso es una condición inadecuada o una postura altamente inadecuada para la columna cervical. Eso favorece la aparición de dolor cervical mecánico y o puede agravar condiciones degenerativas preexistentes en el uso continuado de esa postura. Entonces sí, el paciente tiene que tener cuidados posturales muy importantes, como estos dos que hemos dicho. También durante la fisioterapia se le enseña al paciente cómo levantar un objeto del suelo, flexionando las rodillas y no doblando la columna, como usualmente lo hace el ser humano, sino hay que doblar las rodillas. La forma correcta hasta de cómo sentarse para trabajar y para conducir también tiene educación postural. Sin duda ninguna, una pregunta bien importante de parte de la doctora Irene Abascal. Muy bien, doctor. Tenemos por acá a la señora María Angeli. Ella pregunta que ¿cuál es el escenario médico para un paciente con escoliosis triple? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Fisioterapia o cirugía? ¿Y qué se recomienda para el dolor? Ok. ¿Edad del paciente? No nos da la edad. Edad y el grado de escoliosis que tiene. Eso es importante. Abajo, creo que es la misma señora que está por acá abajo. Dice, ¿cuál es el escenario? Sí, 64 años. La escoliosis, que probablemente es una escoliosis degenerativa, probablemente lumbar. Yo intentaría, bajo todo concepto, tratamiento fisiátrico y tratamiento con analgésicos, con un tratamiento no menor de 6 meses. En esa circunstancia aplicaría la regla de los 6 meses. Sin mejoría, persiste incapacidad, entonces sí se plantearía la situación de una estabilización de la columna. Eso sería para corregir lo que se llama el balance sagital y el balance coronal. Eso sería para tratar de optimizar las curvaturas fisiológicas de la columna. Si ya tuvo los 6 meses de fisioterapia y los analgésicos no cumplen una función adecuada y su calidad de vida es pobre porque el dolor la tiene muy limitada, la cirugía sería altamente recomendada, pero solo bajo esa condición, después de 6 meses de fisioterapia y fracaso del tratamiento médico, inclusive de los bloqueos de los cuales ya hablamos. Ok, espero que le haya servido la respuesta interrogante de la señora. Doctor, tenemos acá, nos preguntan, doctor, para un paciente de 73 años con dolor severo a nivel del brazo izquierdo por artrosis, al cual se le han colocado esteroides, ¿cuál sería el tratamiento para aliviar ese dolor severo?
Artrosis a qué nivel, porque es importante diferenciarlo por dolor en el brazo, puede ser artrosis en el hombro, en el codo, en la muñeca, columna cervical. Me gustaría tener mayor información puntual de este paciente. Tratar de contactarlo porque no ha hecho más interacción. La señora Nora Riera nos pregunta, me voy a operar por hormigueo en la pierna izquierda fuerte por 6 meses. No puedo dormir, me opero. ¿Sabes? Tiene 71 años. Ok. Hormigueo severo, pierna izquierda. Habría que preguntarle si es diabética. Porque puede coexistir lo que se llama una polineuropatía diabética, que puede producir hormigueo y dolor, o descartar una discopatía. Si la paciente no es diabética y existe correlación clínica de la parestesia con la resonancia magnética, donde existe un compromiso de ese nervio, pues la cirugía pudiera ser una excelente opción, siempre y cuando concuerde el nervio con la resonancia magnética, el nervio afectado, porque no es lo mismo que sea el dedo gordo del pie al dedo chiquito. Eso no señalan nervios distintos. El dedo gordo está inervado por el nervio de L5 y el dedo chiquito del pie por el nervio de S1. Y supongamos que la resonancia magnética demuestra un disco en L1 o L2, no guarda correlación con lo que está ocurriendo. Entonces, probablemente me inclinaría a pensar en una polineuropatía. Pero si no es diabética y es el dedo gordo el que se le duerme y la resonancia demuestra una estenosis en el E4-L5 o una hernia discal en el E4-L5, pues entonces sí cabría la pena hacer la cirugía descompresiva del nervio, puesto que hay correlación entre la clínica y la imagenología. Doctor, tenemos otra pregunta por acá. Nos pregunta la señora Aura Gutiérrez. Dice que su mamá tiene 75 años, tiene una hernia L4-L5 y desviación del eje de convexidad hacia la izquierda de 15 grados con eje en L3. Disminución de la amplitud de los agujeros de conducción. Hay un médico que le dice que debe poner de tornillos, pero otros le aconsejan que por la edad no. ¿Qué opina usted? Es una pregunta muy interesante desde el punto de vista conceptual. En este instante, mientras menos se haga, mejor para el paciente. Probablemente la masa muscular y la masa ósea de la paciente esté disminuida, esté en el rango de osteopenia o de osteoporosis. A veces hay que considerar seriamente la no colocación de tornillos en vértebras que sean osteopénicas y aún más graves si son osteoporóticas. Si fueran con una masa ósea normal, bueno, a lo mejor sí cabría la pena colocar tornillos, pero si es solamente la hernia lo que está ocurriendo y todo se correlaciona a nivel del disco, mi posición, mi sugerencia sería la descompresión mínimamente invasiva. Si hay signos claros de inestabilidad, como los cambios de Modic, que los describimos antes, que son la inflamación de los platillos vertebrales, o que en las radiografías dinámicas se vea desplazamiento de una vértebra sobre otra, los tornillos están perfectamente indicados y tendrían que ser utilizados.
de no ocurrir eso, yo consideraría solamente el procedimiento mínimamente invasivo, bien sea por endoscopia o bien sea por microscopio, pero con incisiones mínimas de 2,5 centímetros como máximo. Ok, doctor. Tenemos por acá, dice, en caso de un adolescente de 15 años de edad con escoliosis que compromete las últimas cervicales y las primeras torácicas, ¿se recomienda fisioterapia o la corrección quirúrgica? No dice cuántos grados es la escoliosis. No, no dice, doctor, no indica. Probablemente pudiera tratarse de una escoliosis idiopática juvenil. En esa altura es poco probable que los grados de desviación sean altos, o sea, una escoliosis de gran tamaño. Yo sugeriría fisioterapia. Fisioterapia, fisioterapia, fisioterapia. Excelente, doctor. Bueno, doctor, quedan muchísimas más preguntas. Yo creo que podemos responder un par de preguntas más y luego vamos canalizando el resto de las preguntas para hacer visitas directo a su consulta o que pasen directo por el servicio de neurosurgería del hospital, ¿le parece? De acuerdo. Okay. Vamos por acá, vamos a poner una al azar. Aquí está la señora Emperatriz Guillén, que dice que para una espondilolistesis grado 1, L4, L5 con cambios tipo MODIP 2, L5, S1, ¿qué recomienda? Ok. Esta es una indicación para inicialmente fisioterapia preoperatoria. Fíjense que ya estoy usando la palabra preoperatoria. Por lo menos 3 a 6 semanas de fisioterapia. Esto va a mejorar, sin duda ninguna, la calidad del músculo que vamos a tener. Ya la espondilolistesis, que intuyo una espondilolistesis degenerativa, ya estamos en claro diagnóstico de un cuadro de inestabilidad segmentaria. Mi sugerencia es que después de hacerse la fisioterapia, vaya a una cirugía mínimamente invasiva de artrodesis con tornillos transpediculares y con cajas intersomáticas con una técnica que se llama TLIF, que es son unas cajas que van a ser como unas prótesis rígidas de disco entre el L4 y el L5 y el L5S1, y la colocación de tornillos para darle fijación a la columna. Eso es una indicación absolutamente bella para una artrodesis intersomática y transpedicular tipo TLIF. Exactamente. Vamos a leer esta última, autor, la señora Evelyn Belfort. Nos dice que ella recibió ozonoterapia en la clínica Loira y no terminó el tratamiento porque el médico se fue del país. ¿Qué le trataban con la ozonoterapia? Vamos a preguntarle cuál era la patología. Dice que era para el adormecimiento de la pierna, pero no dice qué pierna, que tenía, se sentía como hormigueo y adormecimiento en la pierna. Ok. Bueno, la ozonoterapia es en medicina, 2 más 2 no es 4. Pueden haber caminos que nos lleven a resolución final de enfermedades. La ozonoterapia, a mi entender, está de moda en el país, no ha sido aprobada por la FDA. Yo creo
que como método paliativo es un método válido porque permite a la naturaleza que el paciente se vaya curando por sí mismo. El 85% de las enfermedades también son autolimitadas y van a terminar desapareciendo. Personalmente no utilizo la ozonoterapia. Tengo algunos colegas que lo usan y han reportado magníficos resultados. Sin embargo, yo tengo mis reservas con respecto al uso del ozono. Recuerden que el ozono es oxígeno más una molécula más. En vez de ser O2, es O3. Y se le da características de antioxidante, antiinflamatorio, y se puede colocar a nivel intradiscal, usualmente a nivel intradiscal es en el pabellón con guía fluoroscópica, o se puede colocar a nivel de los planos musculares en el consultorio sin necesidad de rayos X, y lo que nos va a funcionar es como un analgésico a nivel de planos musculares. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que hemos culminado ya la conferencia del día de hoy. Estamos muy agradecidos, de verdad, por su participación, por la participación de todos esos pacientes. Para más preguntas, pues se pueden comunicar con la señora Virginia Arévalo. Ella nos atenderá por el número 0424-333-5790 para poder hacer el enlace directamente con el doctor Ernesto Carvalho. Doctor Ernesto, ¿tiene algunas palabras para nosotros? Sí, pues ya para cerrar, quiero ratificarle que los pacientes deben ir a fisioterapia pre y postoperatoria. Pre de mínimo 6 semanas y hay escuelas que utilizan hasta 6 meses. O sea que la fisioterapia preoperatoria es mandatoria, con muy pocas excepciones. Y las indicaciones para cirugía, 3. Dolor crónico intratable, déficit neurológico progresivo y trastornos esfinterianos. Estas son las 3 indicaciones que, en mi opinión, hacen relevante llevar a un paciente a quirófano. Muchas gracias a Intervértebra por la invitación a conversar esta tarde con ustedes. Muchas gracias a todos los oyentes de este chat. Ha sido una experiencia magnífica haber interactuado con ustedes y me gustó muchísimo la calidad de las preguntas que me hicieron. Realmente muy motivante y bueno, les deseo que se cuiden en estos momentos de pandemia. Por favor, no salgan. Esa es la mejor medicina que hay. No salgan de sus casas, no reuniones. Esto es una verdadera tragedia para los que trabajamos en hospital. Y, por supuesto, también en la clínica, pero una verdadera tragedia. No salgan de su casa. Si tienen que salir por alguna razón, mascarillas N95, protectores o lentes protectores o protectores cubrecara, que es como se llaman en inglés, face shield, y lavado muy, muy, muy frecuente de las manos con soluciones de gel alcohólico al 70%. Por favor, cuídense, estamos en momentos de una crisis muy, 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 muy grave. Y nuevamente, mil gracias por esta oportunidad, Juan Pablo, por invitarme, a Virginia también, a Rainer por su laborioso trabajo en compaginar una serie de horarios y de situaciones que hicieron esto posible. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor. Te verte a su casa. Feliz noche, hasta luego. No te sirvió.
todo salió perfecto. ¿Pero no te pasó con el video? No, yo tenía mis láminas puestas allí. Ah, ¿no te veías tú? No. Y después a lo último no te iban a No. señalar a ti, a verte tú, seguro. No. ¿Cómo sabes? Bueno, yo me quedé. Esta es la parte del rabito de aquí. Esto. Gordo. Esta es la parte del rabito. Sí. Ay, camionetica, esta es camionetica. Esta es camionetica. Me quería quitar y no pude con eso.